Es el año 1687. Los habitantes de Atenas están en estado de sitio. Para su sorpresa, los cañones del enemigo apuntan a una colina que domina uno de los monumentos más magníficos del planeta, el Partenón. Desgraciadamente, el Partenón había sido utilizado principalmente como almacén de pólvora. Uno de los edificios más bellos del mundo fue casi completamente destruido. Durante 2000 años, ha ocupado un lugar majestuoso, dominando la ciudad de Atenas y recordando un momento notable de la historia, la Edad de Oro de Grecia. El esplendor de la Grecia clásica. Las ciudades-estado de la Grecia antigua eran todas extremadamente competitivas, pero había un estado que siempre esperaba ganar y por regla general lo conseguía. Fue la poderosa, brillante, osada ciudad de Atenas. Durante el siglo V a.C., Atenas prosperó todavía más al tiempo que muchas otras ciudades-estado e islas le pidieron protección contra su enemigo mutuo, los persas. Y de esta manera nació el Imperio de Atenas. La Acrópolis de Atenas representa un cúmulo de logros en la historia de las civilizaciones occidentales, una extraordinaria profusión de excelencia creativa que proviene de un siglo, el siglo V a.C. Estos magníficos edificios simbolizan la inspiración colectiva de unas gentes con una pasión por la perfección. Plutarco, el historiador, escribió: Y los edificios se fueron erigiendo. De una verticalidad y tamaño imponentes, estaban dotados de una gracia en sus formas inigualable. Dado que los artistas intentaron superarse en la belleza que podían conseguir con su destreza, pensaban que la construcción de cada uno de los edificios iba a tardar muchas generaciones en acabarse, pero en realidad el proyecto fue llevado a cabo gracias a la gestión de un solo hombre en la cúspide de su gloria. Ese hombre fue Pericles, líder de los atenienses. Pericles construyó el Partenón para albergar y honrar la deidad a la que se le dedicaba la ciudad, la diosa Atenea. Su mano sostiene una estatua de la Victoria de casi 2 metros. Ornamentada con oro y marfil, Atenea se eleva hasta alcanzar casi los 12 metros de altura. Pericles subió al poder en el año 461 a.C. Atenas prosperó como muy pocas ciudades lo habían hecho antes. Pericles costeó la magnificencia de toda la ciudad con los impuestos que recogió de las ciudades-estado, ofreciéndoles protección a cambio. Nuestra ciudad no es una ciudad ordinaria. No hay otra que proporcione tanta expansión del espíritu. Nuestro amor por lo que es bello no nos hace más débiles. Consideramos la riqueza como algo que hay que utilizar sabiamente y no algo de lo que jactarse. Considero que lo maravilloso de la época de Pericles es que invertían gran cantidad de los ingresos del Estado en edificios, como el Gran Partenón, la arquitectura que ha influido en Occidente durante siglos. Lo que la Acrópolis y el Partenón querían comunicar al mundo era: somos la excelsa Atenas. Reverenciamos a esta diosa que nos protege en todo momento y a quien vamos a construir el templo más hermoso que pueda imaginarse. Se convirtió en símbolo de respeto a la diosa y en la manera de demostrar a todos los griegos que en la lucha por la supremacía, Atenas era la mejor.
La construcción de la ciudad duró 50 años. Fue diseñada por uno de los mejores arquitectos griegos y decorada por el escultor más grande de Grecia, Fidias. La mano de obra reunió a los mejores artesanos de todo el Mediterráneo. Atenas estaba en efervescencia, llena de energía y sobre todo de nuevas ideas. Las fiestas nocturnas no solo eran la ocasión para ver bailar a chicas fabulosas o para emborracharse, sino también para hablar. La estrella invitada podía ser el brillante filósofo Sócrates. Normalmente se trataban asuntos de hombres, aunque había una excepción interesante. Las mujeres extranjeras raptadas en la guerra solían convertirse en comediantes cautivas. Una cortesana especialmente inteligente y bella era Aspasia. Pericles se enamoró perdidamente de ella y dejó a todos estupefactos cuando se casaron. Incluso se decía que Sócrates adoraba su compañía. Debió de ser extraordinario formar parte del ambiente de la Grecia del siglo V. Hemos heredado muchas cosas que se inventaron entonces. Todavía hoy, el influjo de la lengua griega se hace notar en las lenguas modernas. Filosofía, retórica, política, geografía y biología. Todo esto se estaba descubriendo y discutiendo entonces. Todo el mundo reflexionaba. Estas personas fueron las primeras que calcularon la posición de la Tierra, de la Luna y de las estrellas, y los primeros en concebir el átomo. La época clásica de Grecia dio origen a los cerebros más originales del mundo. Los filósofos Sócrates y Platón, Aristóteles, Pitágoras el matemático, el poeta Píndaro, los autores Esquilo, Sófocles, Aristófanes, el historiador Herodoto y el padre de la medicina, Hipócrates. Estas personas fueron unas de las más grandes celebridades que jamás han existido. Vivieron todos en esta pequeña ciudad aproximadamente en la misma época. En Atenas, Pericles presidió la primera democracia del mundo, a pesar de que solo podían votar los hombres, que eran 30.000 ciudadanos. Se eligieron todos los miembros de la asamblea. Sus debates se celebraban en público. Fue una idea que sobrevivió a los reyes y a los tiranos de los siglos sucesivos, hasta que apareció una vez más en las democracias del mundo moderno. Nuestros padres fundadores sabían griego y latín, leían a los escritores del momento, entendían la tradición clásica del imperio de la ley en contra de la tiranía. Nunca ha cesado mi admiración hacia la originalidad de los griegos a la hora de inventar verdaderamente la democracia como nosotros la conocemos. Antes no existía, había dictadores y líderes tribales. La participación en los gobiernos, en las tomas de decisiones por parte de los ciudadanos, empezó en realidad en el siglo V, en Atenas. Concretamente, bajo el mando de un líder excelente, Pericles. Los ciudadanos tuvieron la oportunidad de participar. No era una relación de jefe y pueblo, sino que todos tenían derecho a participar. Todo el mundo dedicaba una parte de su tiempo al gobierno. Se contaba con la ley de la mayoría y con el debate público. Todos estaban involucrados en la gestión. El éxito ateniense en las artes y en la diplomacia, en los deportes y en el gobierno fue motivado por su deseo de ser los mejores. Fue, en definitiva, un compromiso espiritual, la pasión por la perfección. La Acrópolis no era la casa del gobierno, no era un centro administrativo, ni tampoco comercial. Era el templo de Atenea a quien querían servir. Su intención fue crear algo propio, demostrar su talla. No se parecía a una iglesia moderna, tampoco era un lugar para ir y rendir culto en silencio. Los sacrificios se celebraban en el exterior, en parte debido a razones de higiene. Después de todo, si sacrificaban a un toro, no lo querían hacer sobre el suelo del templo.
aunque también era así porque el humo tenía que ascender hasta los dioses. Y entre tanto, puesto que se suponía que la divinidad moraba en casa de él o de ella, tampoco querían acercarse excesivamente, preferían mantener una distancia respetuosa o de culto, no sea que sin querer se hiciera algo inconveniente y que alguien poderoso se revolviera contra ellos, y esto siempre es negativo. En 1928, en las afueras de la costa del norte de la isla griega de Eubea, en el mar Egeo, un pequeño barco buscaba esponjas. El submarinista vio una extraña forma debajo de la arena. Había descubierto una estatua griega clásica que se había hundido con el barco que la cargaba aproximadamente 2000 años atrás. Muchos creen actualmente que esta estatua de bronce era Poseidón, el dios griego del mar. Esta estatua magnífica era una de tantas que fueron robadas en el siglo I y II después de Cristo por los romanos. De los dioses como Poseidón, se creía que tenían un auténtico poder sobre las vidas de los griegos antiguos. Con vistas hacia el mar, en Sunion, 60 kilómetros al sur de Atenas, hay un templo construido en honor a Poseidón, un dios que los griegos deseaban ansiosamente que estuviera de su lado. Poseidón es naturaleza. Sus dominios son las profundidades de la tierra y del mar. Es el que origina las tempestades. Ayuda a los hombres del mar o los lleva a la muerte. Por lo tanto, es un dios imposible de dominar. Y cuando tenemos miedo, le pedimos que nos proteja. Los griegos eran expertos en construir templos que nos dieran un sentido de otredad, un sentido de una belleza tan grande que solo los dioses podían habitar. Sobre el monte del Olimpo estaba el panteón de los dioses griegos. Había gran variedad de dioses, del amor, de la fertilidad, de la sabiduría, de la furia, de los celos. Pero había un dios griego que destacaba por encima del resto: Zeus Todopoderoso, regidor del mundo y de los propios dioses. A estos dioses no se les imaginaba como seres espirituales. Tenían características muy humanas y se les conocía por interferir en las vidas de los humanos a su antojo. Podían ser racionales y útiles o traviesos y vengativos. Cualquiera que les ofendiera podía recibir a cambio la venganza más terrible. Esto es Delfos, el santuario de los dioses más importante de Grecia. Este templo estaba dedicado a Apolo, el dios de la sabiduría, de la luz, de la música y de la curación. Los griegos honraban a Apolo con juegos, debates, lecturas de poesía, y en este estadio, cerca de la cumbre de la montaña, se celebraban grandes eventos deportivos. Los peregrinos se lavaban en este manantial no sin antes sacrificar a una cabra en nombre de Apolo. A pesar de ser una civilización muy culta y del todo racional, creían en poderes misteriosos y divinos. El gran templo de Apolo era el hogar de una especie de profeta, el oráculo de Delfos. Sus pronunciamientos podían afectar al destino de los humanos y a la historia de las naciones. Ciudadanos corrientes iban allí a preguntar si debían o no casarse o si sus esposas les eran infieles. Los generales preguntaban si debían ir a la guerra.
Los sacerdotes hacían sus preguntas al oráculo, o Pitia, conocida con este nombre. La médium era una mujer corriente del lugar que entraba en trance, normalmente masticando unas hojas alucinógenas. Sus respuestas eran casi siempre mensajes amañados que el sacerdote interpretaba todavía más ambiguamente, dejando de esta manera a los suplicantes que hicieran la lectura que más les convenía. A veces las respuestas eran malinterpretadas. Cuando Creso, rey de Lidia, preguntó si debía atacar al imperio persa, se le contestó: si vas a la guerra, destruirás un gran reinado. Se fue a la guerra y el reinado que destruyó fue el suyo propio. Los santuarios griegos estaban rebosantes de vida. No debemos imaginarnos los prístinos por la blancura de sus templos y los pulcros ropajes de los sacerdotes. Había comerciantes, había músicos, había terrenos para acampar alrededor de los templos. Todo estaba lleno de vida. Miles de personas acudían a Delfos cada 4 años para participar en el festival de 5 días de duración, recorriendo el camino sagrado que conducía hasta el templo de Apolo, pasando delante de 3000 estatuas y tesoros construidos con las riquezas de diversas ciudades-estado. Los peregrinos debían ofrecer todo aquello que les fuera posible costear. Incluso se dijo que el rey Midas envió su propio trono de oro macizo. Todo aquello para rendir culto a Apolo. Pero también era en Delfos donde se celebraba otro ritual no oficial que no honraba a Apolo, sino a un tipo de dios diferente. Se dice que en invierno las mujeres subían hasta el monte Parnaso, justo detrás de Delfos, y realizaban unas danzas salvajes en honor a Dioniso, el dios del vino. Tenían el nombre de Ménades. Era una de las pocas oportunidades que las mujeres de aquella sociedad perfectamente ordenada tenían para seguir sus instintos y desinhibirse completamente. Las Ménades eran seguidoras de Dioniso. Por decirlo así, mujeres liberadas que dejan el hogar y salen a disfrutar de un ambiente totalmente femenino. Bailan y acampan, actividades absolutamente inofensivas. Pero como era algo que hacían por sí mismas, los hombres imaginaban que hacían cosas monstruosas. Pensaban que estaban fornicando y celebrando orgías, comiendo carne cruda, etc. Tales rituales privados más tarde se convirtieron en eventos públicos y en los principios de los que hoy conocemos por teatro. La tragedia antigua se originó como parte de los festivales religiosos. Contaban con el dios Dioniso, que era el dios de todos los placeres. La gente solía salir a la calle y festejar. Esto llevó a la poesía, al ditirambo y a la introducción de figuras masculinas con máscaras. Poco a poco se fue forjando lo que hoy conocemos con el nombre de tragedia y comedia. Este anfiteatro de Delfos es uno de los cientos construidos por los griegos de la antigüedad. Aquí se organizaban obras que actualmente se siguen mostrando, muchas de ellas sobre mujeres. Yula Gabala es una actriz griega muy conocida que ha interpretado la mayoría de papeles femeninos de las obras clásicas. La mayoría de las mujeres no podían salir de casa, pero tenían unas personalidades muy fuertes. Llevaban las riendas de la casa y de las vidas de sus esposos. Yula está ensayando Medea, una de tantas obras sobre las tragedias que ocurrieron cuando las pasiones de las mujeres se desataban. Naturalmente, el poder de la mujer, encerrado en estas bellas casas, constituía también algo misterioso para los hombres. Era otro mundo que ellos querían conocer mejor. Por esta razón, escogieron a las mujeres como las heroínas de sus obras. El teatro se convirtió en algo primordial en la vida de los griegos. Les ocupaba un día entero, empezaban por la mañana y veían representadas 3 obras que duraban hasta la noche. Contaban con un subsidio del gobierno y también con una subvención privada de los más ricos. Y participaban en la política, se sentían implicados. El coro era una manera de representar al pueblo. Las historias solían proceder de la mitología, aunque era la manera de contar lo que cautivaba la imaginación del pueblo entero.
La pasión es el camino hacia el coraje. Medea trata de una mujer que llega a cometer actos insólitos de venganza cuando su esposo la traiciona por sus logros personales. Ella podía haber permanecido en Corinto. Medea se niega a aceptar la decisión de su marido, Jasón, de abandonarla por la hija del rey. En vez de hacerlo, hablaste como una idiota. ¿Y ahora qué? Ahora quedas desterrada. La tragedia de Medea es que lo deja todo por Jasón, y en una sociedad controlada por los hombres, no tiene poder para evitar que él la abandone a ella y a sus hijos. En la Grecia de hoy, todavía podemos detectar secuelas de aquella tensión entre hombres y mujeres. Esta es también una sociedad dominada por hombres. Hombres comprometidos a exhibir su masculinidad. No hay ni una mujer que interprete ni un solo papel en este festival de verano, ni siquiera bailando. Los hombres hacen lo que les place. Las mujeres son simples espectadores pasivos. Atenas ha sido descrita como un club masculino, y en cierta manera esto es muy cierto. A las mujeres, a los extranjeros residentes y a los esclavos casi no se les concedían derechos políticos. Eran, en cierta manera, seres inferiores. Eran los hombres de este club masculino los que tenían las riendas del espectáculo. Y para las mujeres que llevan siglos sufriendo, los hombres parece que continúan tomando las decisiones. Oh, miserable, te salvé la vida. Lo saben todos los griegos que se embarcaron contigo en Largo. Y tanto bien que yo te he dado. Sin vergüenza. Y ahora me abandonas por otra. Jasón, ¿dónde voy a ir ahora? En plena desesperación, Medea llega a una conclusión trágica. La única venganza posible es matar a sus propios hijos. Al escoger una obra como Medea, ante una sociedad actual en la que el divorcio está extendido, en la que los hombres y mujeres se enfrentan con furia, en la que la custodia de los niños es el tema principal. Cuando la vemos representada con tanta intensidad y emoción, se nos llenan los ojos de lágrimas. Las mujeres como Medea, como Helena, son mujeres contemporáneas. Las mujeres de hoy nos encontramos con los mismos problemas. Conflictos en las relaciones conyugales, de familia, etc. Cada época tiene su propia belleza. Una juventud que estriba en la posesión de un cuerpo capaz de resistir toda clase de luchas, tanto si son carreras o competiciones de fuerza física. Es un placer contemplar al hombre joven. Para los griegos, un cuerpo bello era tan importante como una mente brillante. En este estadio se celebraron los Juegos Nemeos, uno de los 4 grandes festivales religiosos y atléticos de la antigua Grecia. El estadio original tenía un aforo de 20.000 espectadores. El yacimiento fue excavado por el profesor Stephen Miller, que desea celebrar de nuevo los Juegos. Hay que dirigir a los heraldos y disfrazarlos. En los Juegos originales, los representantes se escogían de entre las ciudades-estado. Los griegos de la antigüedad
No descansaban durante el fin de semana. Trabajaban cada día, excepto los días de celebración religiosa y de actos deportivos, que eran más de 50. Venían grupos enteros de familiares o amigos, extendían sus mantas, sacaban los odres de vino, se acomodaban y asistían a los juegos. También hay que pensar que debía haber ovaciones y aplausos. Hemos hallado pruebas de ello. Las monedas acumuladas en un lugar que nos muestra, por ejemplo, el centro de las gradas de los corintios. Casi todas las monedas corintias encontradas en el estadio estaban allí enfrente. Aquí, al otro lado, estamos justo debajo de donde se sentaban los jueces, y es donde hemos encontrado casi todas las monedas de Argos. Naturalmente, Argos controlaba los juegos, por lo que se entiende que las gradas desde donde ovacionaban estuvieran justo al lado de los jueces, seguramente para influir en sus decisiones. En las excavaciones del estadio, Miller hizo un descubrimiento notable, una línea de salida con agujeros. A partir de aquí reconstruyó el antiguo sistema de salida, el Isplex. Creo que se podía oír la torsión. Es un mecanismo parecido al codo cuando el brazo está extendido. Se dispara hacia adelante. Y creo que es importante escuchar el chasquido cuando golpea contra el cuerpo. Se colgaba una cuerda entre dos postes delante de los atletas y un árbitro la soltaba de golpe para que los concursantes salieran a la vez. ¿Preparados? ¡Listos ya! En un principio, los atletas competían desnudos y las mujeres eran excluidas de los juegos. Pero hubo una mujer que estaba resuelta a ver cómo su hijo participaba en los juegos y se disfrazó de entrenador. Cuando su hijo venció la carrera, saltó la valla, presa de júbilo. Se descubrió la artimaña. Después de este incidente, incluso los entrenadores fueron obligados a asistir en total desnudez. Los participantes en el salto de altura llevaban unas pesas que les daban impulso. Las soltaban antes de llegar al suelo y así podían sumar 30 centímetros en cada salto. El único premio que ganaban los vencedores eran coronas de laurel o de apio silvestre. Al volver a casa, les recibían con flores en desfiles espléndidos y eran paseados por toda la ciudad en un elegante carro. A menudo les esculpían una estatua en su honor. Los atenienses vencedores en los Juegos gozaban de una pensión alimenticia gratuita para el resto de sus vidas. Los juegos más importantes de Grecia se celebraban cada 4 años en este valle, Olimpia. El primer acontecimiento deportivo internacional del mundo se celebró aquí en el 776 a.C. Los griegos fueron los primeros en elevar el atletismo al nivel de competición profesional. Incluso la palabra atleta viene del griego athlos, que significa competición o concurso. Pero el Festival Olímpico era sobre todo una celebración religiosa. 100 bueyes eran sacrificados aquí sobre un altar enfrente del templo de Zeus. Su interior estaba presidido por una estatua del dios revestida de oro. Ante ella, todos los atletas tenían que hacer sacrificios y rezar antes de concursar. A la entrada de Olimpia había un gimnasio donde se entrenaban los atletas y también el despacho del comité organizador que decidía cuáles eran los atletas moralmente preparados para competir. Se construyó un hotel alrededor de unas fuentes elegantes para albergar a los personajes notables. Al fondo estaba la sede de una especie de Naciones Unidas en miniatura. Todos los estados eran obligados a cesar las hostilidades y conflictos durante los Juegos, y aquí se reunían para discutir sus problemas. El gran templo de Zeus era el centro de los Juegos. No se iba solo por los Juegos Atléticos, sino también por el festival religioso, por los sacrificios a Zeus, para encontrar gente conocida de Argos, Esparta, Atenas o Tebas. Tal vez Heródoto hacía acto de presencia y leía los últimos capítulos de sus historias para comprobar el grado de aceptación del público. Píndaro debía esperar en las bambalinas a que un atleta saliera vencedor para que al encontrarlo, éste le encargara un poema en su honor. También el escultor Mirón estaba aquí para conseguir encargos de escultura de los atletas victoriosos. La mente y el cuerpo eran una sola cosa en el gimnasio. Este era un lugar para la conversación y el aprendizaje y al mismo tiempo para el ejercicio y la lucha libre. Para los griegos, lo estético, lo físico y lo intelectual era todo parte de su objetivo de perfección. Filóstrato, el filósofo, escribió:
El polvo de terracota es bueno para abrir los poros cuando se suda, y es un placer verlo extendido en un bello cuerpo en plena forma. Los polvos tienen que esparcirse con un ligero movimiento de muñeca, de manera que vayan cubriendo la piel del atleta suavemente. Al hacer tanto énfasis en la intimidad masculina y en la belleza física, era inevitable que en Atenas la homosexualidad fuera bastante común, sin tener un estigma peyorativo. Las relaciones sexuales entre hombres maduros y chicos jóvenes eran totalmente aceptadas, siempre que los jóvenes fueran cortejados primero con regalos y que las relaciones se terminaran tan pronto el hombre contrajera matrimonio. La mutua admiración entre hombres queda muy bien reflejada en el mundo del atletismo. Stephen Miller encontró algunas inscripciones interesantes en el túnel de Nemea. Esta piedra, por ejemplo, está llena de grafitis. Hay muchos, uno encima de otro. Tal vez este es uno de los que mejor se leen. Dice Apócrotes Kalos, que significa Apócrotes es bello. Y si miramos este otro, tenemos lo mismo. Corizos es bello. Naturalmente no todo el mundo estaba de acuerdo. Alguien vino después y añadió Tiegrafon to, o sea, Corizos es bello. ¿Quién lo ha escrito? La antorcha olímpica original todavía brilla actualmente, aunque no siempre con la misma llama luminosa y potente que inspiró a esos atletas hace 2500 años. Pero a menudo pone en práctica el objetivo original de que una vez cada 4 años las naciones del mundo deben olvidar sus disputas y trabar lazos de amistad compitiendo deportivamente. Los atenienses dominaban en el campo del deporte y en casi todo. Pero su racha ganadora no podía durar siempre, y el destino estaba urdiendo algunos reveses crueles a esta sociedad que tan lejos había llegado y tantos logros había conseguido. El 399 a.C., los atenienses hicieron algo realmente insólito. Llevaron a juicio a su ciudadano más sabio. El gran filósofo Sócrates fue juzgado por un jurado de 200 conciudadanos. Cada uno de ellos depositaba su ostracón, un guijarro para el sí y otro para el no, inocente o culpable. Fue acusado de no creer en los dioses y de corromper las mentes de los jóvenes con sus ideas nuevas y radicales. En muchos aspectos, Sócrates fue el ateniense completo. Sirvió con gallardía y destacó como soldado. En este sentido, cumplió el ideal ateniense del ciudadano perfecto. Pero al mismo tiempo, pidió explicaciones, exigió a sus conciudadanos que se definieran. Se describió a sí mismo como un tábano, un aguijón para la grupa aletargada del cuerpo político ateniense. Sócrates fue declarado culpable. Se le sentenció a morir envenenado. Su juicio y condena no se hubieran producido nunca bajo el régimen anterior, el régimen de Pericles. Creo que los atenienses se volvieron muy prudentes. Algo ocurrió. Su proverbial aptitud para el compromiso, para explorar cosas nuevas, seguía ahí, pero de alguna manera hubo un cambio. El cambio producido en Atenas tenía sus causas en unos hechos acaecidos unas décadas antes. En el 430 a.C., una tragedia terrible asoló Atenas. Una epidemia, procedente presuntamente de Etiopía, a través de Egipto y Persia, llegó finalmente a la ciudad.
Esta plaga mataba a todo aquel que se veía afectado y se propagó por toda Atenas. El historiador Plutarco escribió: No hay constancia de que la enfermedad fuera tan virulenta en otros lugares como lo fue en Atenas. Personas en perfecto estado de salud empezaron a sentir ardores en la cabeza. Sus ojos enrojecieron y se inflamaron. Algunos se volvieron ciegos y sufrieron amnesia total. La propia hermana de Pericles y después, para su desesperación, su hijo, fueron víctimas de la epidemia. Ya estaba suficientemente agobiado con la desastrosa guerra contra Esparta. Pericles había congregado a toda la población del campo ateniense en el interior de los muros de la ciudad, y los sistemas de higiene y alcantarillado, como se sabe, eran muy primitivos. Una epidemia como aquella se propagó como un fuego descontrolado. Sus efectos se hicieron sentir no solo física, sino también moralmente. Todas las leyes antiguas, las cosas en las que los atenienses habían creído para mantener unida su sociedad, quedaron hechas trizas. La gente se iba a los templos a morir, o lo que es peor, llevaban a sus muertos allí dentro y los dejaban. El horror es realmente casi inimaginable. En el interior había una sensación incontenible de quemazón. Muchos enfermos que carecían de cuidado se lanzaron a la desesperada en tanques de agua en un intento de saciar su sed inextinguible. La epidemia afectó a Pericles en dos aspectos. En primer lugar, políticamente, porque los atenienses le culparon del desastre. Y por primera vez en 15 años no fue elegido general, cargo que había ocupado durante mucho tiempo. Poco después fue víctima él mismo de la epidemia y murió. Con la muerte de Pericles moría también un cierto estilo de hacer política. Murió un tercio de la población. Sin el liderazgo de Pericles, los atenienses estaban perdidos. Empezaron a tomar decisiones temerarias. Durante medio siglo, Atenas hizo la guerra con Esparta por el dominio de Grecia. La batalla decisiva no tuvo lugar en suelo griego, sino en Sicilia. Atenas envió una flota a la batalla, pero el ejército espartano, altamente entrenado, se puso de parte de los sicilianos. La flota ateniense fue destruida en una serie de batallas navales desastrosas y en el 404 a.C., Atenas fue completamente derrotada. Creo que finalmente los atenienses perdieron la gran guerra contra Esparta porque intentaron hacer demasiado, se sobrevaloraron. Los espartanos ofrecieron repetidas veces una paz condicionada, pero ahí es donde se manifiesta la vieja agresividad ateniense. Los atenienses sencillamente no podían permitirse aceptar condiciones de paz con Esparta. Querían ganar. La derrota de los atenienses en Sicilia situó a Esparta como el poder dominante en Grecia. Atenas lo tenía todo a su favor, pero creo que su declive se produce por las mismas razones por las que triunfó. Su agresividad, su competitividad, esa necesidad de ser los primeros y los mejores, acabó con ellos. La diosa a la que rendían culto pidiendo protección no podía ayudarles. Este auxilio se llama lamento por Atenea. Sócrates fue el chivo expiatorio de la decadencia de Atenas. En la cárcel, sus amigos le ofrecieron escapatoria, pero él la rechazó. Platón escribiría: dijo que había vivido en Atenas toda su vida. Durante 70 años había estado satisfecho con su ciudad y su gente. ¿Por qué tenía que huir como un paria? Se machacaron las hojas de cicuta.
se preparó la pócima venenosa. De alguna manera, Sócrates es el emblema de la grandeza de Atenas. Y cuando muere, nos damos cuenta de que las cosas han cambiado, que las cosas después de Sócrates no volverán a ser las mismas. Platón tomó nota de las últimas palabras de su amigo y maestro. ¿Cuánto daría cada uno de vosotros por conocer a Orfeo o a Homero? Quisiera emplear mi tiempo allí, como aquí, examinando y buscando en la mente de los hombres para saber quién es sabio y quién solo cree que lo es. Bien, ha llegado el momento de partir. Las ideas de Sócrates han perdurado hasta hoy, pero su querida Atenas, a través del tiempo, llegó a formar parte de otros imperios, los macedonios, los romanos, los turcos otomanos. En 1971 se descubrió que la gloria culminante de Atenas, el Partenón, estaba en peligro y amenazaba ruina. Actualmente se está restaurando, no para restituir su antiguo esplendor, sino como monumento magnífico, digno ejemplo de la civilización que representa. Las piezas de mármol, brutalmente sacudidas por los cañonazos, están siendo limpiadas y restauradas con sumo cuidado. Los agujeros que dejaron los cañonazos enemigos están siendo reparados. La restauración va a durar más de 15 años, el tiempo que duró la construcción original del Partenón. Después de su destrucción en 1687, el templo sufrió el saqueo de buscadores de tesoros. Los turcos, que en aquella época dominaban la ciudad, eran fácilmente sobornables. Cualquier visitante de paso con suficiente dinero podía llevarse una escultura del templo. Las cabezas y las extremidades de las estatuas eran seccionadas para hacer las piezas más vendibles. Por toda Europa se dedicaban a revender el fruto de sus saqueos a museos y coleccionistas privados. Cuando Lord Elgin, un joven aristócrata inglés, llegó en 1803, esta era la situación. Creyó que estaba totalmente justificado que él también participara del saqueo. Los hombres de Elgin sacaron 56 frisos y unas 12 estatuas que incluían una magnífica cabeza de caballo. Necesitaron 22 barcos para transportar todas las piezas hacia Inglaterra. Uno de ellos naufragó en el camino. Los mármoles de Elgin del Partenón están expuestos en el Museo Británico. Entré en la gran sala y me sentí apabullada ante tanta belleza. Los mármoles de Elgin. Estaba tan emocionada que se me puso la carne de gallina. No podía hablar, estaba en trance. Su belleza era tan poderosa. Me quedé en silencio contemplando durante mucho tiempo aquellas piezas. Y después me entristecí, porque pensé que no podía gozar de aquellas obras de arte en mi país. Es muy triste no poder tener esa experiencia a diario, aquí en Atenas. Necesitamos ver el Partenón, ver la Acrópolis, tocarla. Es un memorándum de lo que hemos logrado en el pasado. Se llevó a cabo el ejercicio de alcanzar la perfección. Y si imaginamos por un momento que todos estos monumentos desaparecieran, se esfumaran del planeta, sería como un universo sin la Quinta Sinfonía de Beethoven.
Pero existe una cualidad más duradera que la piedra en el legado ateniense. Esta es una ciudad cuya luz brilló de forma tan poderosa que definió el pensamiento occidental durante siglos. Es difícil pasar por una calle sin descubrir algún signo de nuestro entusiasmo por el estilo de vida griego. Y nos olvidamos de que ese estilo de vida era tan eficiente y tan arriesgado. Es extraordinario que una sociedad de solo 70.000 personas, los atenienses que vivieron 500 años antes de Cristo, pudiera influir en el mundo de forma tan imperecedera. La chispa de la democracia que ellos encendieron sigue brillando otra vez 2000 años más tarde y afecta a las vidas de mucha gente en todo el planeta. Este era un modelo de ciudad cuya pérdida los atenienses no podían soportar. Lucharon hasta la muerte. Los signos y los monumentos del imperio que hemos dejado son poderosos. Las generaciones futuras se maravillarán de nuestra cultura, como lo hacen las generaciones presentes.